Esta babosa verde, con lengua gigante, ojos saltones y super dientes que ves acá, es Numemon, el cual es, no irónicamente, uno de los Digimon más icónicos que existen en la franquicia. O sea, está al mismo nivel de iconicidad que, no sé, Greymon. Pero, ¿por qué? Bueno, motivos hay varios. En principio, Numemon es parte de los primeros 14 Digimon en ser creados, y debutantes en el primer producto de la franquicia, el Digital Monster versión 1, allá por el muy lejano 1997. Otros dos motivos es su peculiar carisma, ya sea superficialmente como por el contexto del personaje. Numemon es asociado con ser un Digimon de porquería, siendo que literalmente era lo que obtenías si tu Digimon no cumplía ningún requisito evolutivo. En resumen, era el premio por ser pésimo. Y si bien esta idea ya estaba en el biped, lo que realmente lo instauró y traumó una generación fue Digimon World. Podía ser un niño, venir del anime, estar emocionado y ver cómo tu Agumon, en lugar de ser un vigoroso dinosaurio mamado, se volvió una babosa verde inútil. Y era algo que como jugador sentías bastante, al bueno intentar explorar un mundo hostil con algo que a efectos prácticos es una basura. Entre esto y las representaciones en los animes u otros medios, como bueno ese Digimon rancio que usa literalmente mierda para atacar, junto con su Kamon se volvieron Digimon muy simpáticos para todos, ya sea a modo de burla, por recordar frustraciones cuando eran niños, o en general que te haga gracia que existe un Digimon que pelee con mierda. Efectivamente, franquicia peak. Y ok, todo esto está muy bonito, pero ¿por qué está en la portada de este video? ¿Y cómo pudo casi destruir un juego? Bueno, para responder esto tenemos que acotar dos cosas. Si estás viendo este video significa que en primer lugar ya estamos en 2025, y en segundo lugar el juego Digital Monster NetDriver ya salió. ¿Y qué mejor oportunidad para dejar que su director misterioso explique qué es este juego? Así es, NetDriver ya está disponible para que todos puedan disfrutarlo, pero ¿qué es NetDriver? Es el videojuego que desarrollamos en Alice Studios, y para simplificarlo lo más posible es lo que obtendrías de querer llevar al extremo el concepto de biped, ampliando lo más posible todas sus mecánicas, ramas evolutivas e interacciones posibles. Además, para mantener viva esa esencia de biped, NetDriver es un juego en línea que está siempre corriendo 24/7 non-stop, baby. No tenés forma de pausarlo, frenarlo ni nada. Tu Digimon está en vivo y está en vos entrenarlo, prepararlo y darte madrazos contra todo el mundo en su PvP para así poder evolucionar y avanzar más. Y ya que menciono evolucionar, uno de los principales problemas que tuvimos que enfrentar a la hora de plantear NetDriver eran las evoluciones, cómo iban a funcionar, qué iban a simbolizar y cómo podíamos plantearlas todas devolviéndoles el valor que poco a poco la franquicia les fue sacando, y sobre todo asegurarnos de que todas tengan un sentido y cuajen y no sean algo random puesto porque sí o por mero fanservice. Pero antes de ponerme excesivamente técnico, que saben que me gusta hacerlo mucho, les paso nuevamente con Mr. Dondrayo para que les explique a fondo esto. Gracias, Kuja. Ahora bien, una particularidad que tiene Digimon al momento de manejar su concepto de evolución es la idea de que esta es muy violenta, siguiendo uno a uno la ley de la naturaleza. Los Digimon pelean por su supervivencia, a la vez que se adaptan para no morir. En resumidas cuentas, para los mismos, no evolucionar es igual a no extender su tiempo de vida, o sea, la muerte. Esta idea estuvo presente en los inicios de la franquicia, pero conforme pasaron los años se fue abandonando. ¿Y por qué ocurrió esto? Por la trivialidad de las evoluciones. La mayoría de productos abandonaron el concepto de crianza que presentó la franquicia debido a que el enfoque del anime no tenía que ver con ello, o en cuyo caso la crianza como tal fue relegada a simplemente subir parámetros como loco. Subí estos numeritos y tendrás al Digimon que deseas. Esto hizo que con el pasar del tiempo, la sensación de mérito de juegos como Digimon World se perdiera totalmente. Conseguir una evolución ya no se trataba del jugador oponiéndose al sistema y tratando de tomar buenas decisiones, sino de simplemente invertir muchas horas y ya. Si bien esta forma de obtener evoluciones es algo más convencional, hace que Digimon pierda ese enfoque único, quitándole justamente creatividad y originalidad. Para el desarrollo de nuestro juego queríamos realmente recuperar esta idea, y por eso era crucial que si conseguías un Digimon, aunque sea un adult, algo tan común como un Tyrannomon, se sintiera un gran logro. Pero a su vez, para conseguir esto, se tenía que recuperar el sentimiento de confrontación, de luchar para sobrevivir y adaptarse. Por eso en NetDriver existen dos claves cruciales, y estas son el win rate y tu cantidad de combates. En el juego es imposible conseguir que tu Digimon evolucione si no tenés cierta cantidad de combates con cierto porcentaje de victorias. ¿Pero qué significa esto? Que básicamente si vos lograste que tu Digimon evolucionara, otro jugador no lo consiguió, puesto que el porcentaje de win rate se divide entre todos ellos. Dicho de otra manera más clásica, es la supervivencia del más apto, y es que si realmente mirás el concepto original de los bipeds, era absurdamente duro. En el primer producto de Digimon solo tenías 3 perfects, de los cuales uno de estos venía solo en Numemon, así que ya por ese lado estaba jodido, pero habitativamente necesitabas tener más de 15 combates y un win rate del 80% o superior si querías por ejemplo un Metal Greymon Virus. La mejor parte, los bipeds originales no tenían ni modo arcade, ni pausa, ni nada, y la idea no era luchar contra tus propios dispositivos, sino contra otros niños. Y este es un punto que quiero rescatar, la imagen de la dificultad del biped está muy distorsionada, debido a que muchos coleccionistas o gente con los mismos simplemente hacen que sus Digimon luchen contra los más débiles, grindean los recursos de manera artificial, en este caso combates, y listo. Y sí, el asunto es que a nivel de diseño esa nunca fue la idea. Podés vanagloriarte o tirarte rosas de que criaste a tu Digimon, pero realmente no lo hiciste, porque en un contexto real el otro nenito de 7 años no va a dejar que simplemente le ganes y joder a su win rate, ya que él también está intentando que su bicho evolucione para no ripear. De hecho, para el Digital Monster Pendulum, que fue la secuela del primer Digital Monster, era todavía más absurdo, ya que si querías sacar un Ultimate sin usar
mayores, aunque cumplieras todos los requisitos, simplemente tenías una probabilidad de obtener la evolución. O sea, imagínate que pasás por todo Odisea por simplemente una probabilidad. Dicho esto, no somos tan extremos y NetDriver se adaptó a las sensibilidades modernas, sin dejar de ser un reto. Sabíamos desde el principio que este juego no iba a ser para todo el mundo, y no podía hacerlo debido a la propuesta agresiva que tenía. Y en papel nuestra idea debía funcionar, ¿verdad? Bueno, no realmente. No solo la idea de base no funcionaba correctamente, sino que estaba totalmente rota. Y todo por el maldito Numemon. ¿Pero por qué? Recuerdan que hace nada expliqué que para evolucionar necesitas win rate, y si no lo lográs implica que tu Digimon muere y empiezas otra vez y bla bla bla. Bueno, existe un hueco en esta lógica, y no uno pequeño sino uno inmenso. Algo tan simple y tan evidente, pero que tardamos meses en ver. Y todo tiene que ver con la maldita babosa verde. Así que a partir de este punto prepárense para una explicación intensiva sobre probabilidades, matemáticas, emparejamiento de PvP y sobre todo cómo carajos no diseñar algo. Efectivamente, la babosa tiene una culpa enorme de que mucho del sistema PvP y el planteo evolutivo se fuera al carajo, y no hablo solamente de NetDriver, sino de la franquicia de Digimon en general. Empecemos un paso más atrás. Para los bipeds originales, los sprites que veíamos eran puramente una skin, e internamente cada Digimon tenía una categoría y punto. Por ejemplo, Greymon era el Digimon del grupo C del Biped versión 1, y Kabuterimon era el Digimon del grupo C del Biped versión 2. O sea, a fines prácticos, para cualquier biped, Kabuterimon y Greymon eran el mismo Digimon. Si vos conectabas la versión 1 contra la versión 2 y hacías que estos dos pelearan entre sí, para el Biped versión 1 estaban peleando dos Greymons, pero para el Biped versión 2 eran dos Kabuterimon. Este grupo determinaba su probabilidad de ganar contra cualquier otro Digimon, ya que en esa época los Bipeds no tenían estadísticas, sino una chance de ganar o perder. En pantalla les voy a poner una captura del libro donde se explicaba esto, pero en esencia todo Digimon tenía un 50% de ganar o perder contra su propio grupo, y después esa diferencia crecía en función de a qué grupo pertenecía cada uno. Esto con el tiempo fue lo que fue mutando y dándose forma en lo que terminó siendo el sistema de virus, data y vacuna. Ahora, para no perder tiempo, vayamos directamente a lo que nos importa para este video, el grupo I, el de Numemon. Numemon era tan malo que mientras que los demás adults tenían entre 81 y 94% de ganarle a un child, el grupo de Numemon tenía a duras penas un 56% de ganarle a un child. O sea, estaba literalmente un milímetro arriba de otros childs. Por otro lado, si ponías a un Digimon del grupo de Numemon contra cualquier otro adult, sus probabilidades de ganar eran entre 18 y 31% nada más. Para que vean lo ridículo que era llevar a Numemon a Perfect, asumiendo que siempre hacíamos peleas favorables donde teníamos un 31% de ganar, las probabilidades de que generemos el mínimo necesario de victorias para llegar a Perfect era del 0,001%, siendo completamente crudo y duro, asumiendo que 1000 personas con Numemon hacían sus 15 peleas en la condición más favorable posible contra otros adults, lo esperable sería que solamente una de esas 1000 personas llegue a Monsaimon. Solamente una. Ahora, supongamos que esas 1000 personas solo peleaban entre sí, Numemon contra Numemon, como en ese caso la chance de victoria sube al 50% para todos, lo esperable sería que la mitad se vuelva a Monsaimon. ¿Quieren que suene aún más impactante? Esto literalmente implica que la probabilidad de llegar a Monsaimon aumentó un 50.000% de su valor inicial. Es absurdo y no tiene ningún puto sentido. Y no, esto no implica que por superar el 100% todos evolucionan, sino cuánto cambió respecto al valor original. Tampoco entren en pánico, gente, las matemáticas siguen matematiqueando todavía. En resumen, esto es como la canción esa de Si nos organizamos, solamente que acá es evolucionamos casi todos. Y no les cuento si tuvieron el control sobre esas peleas porque podrían organizarse para que mucho más que solamente 500 personas evolucionen. Esto no deja de ser el valor esperado. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Que si de repente tenés una sobrepoblación de Numemon, toda tu matemática se va a la mierda por ese ejemplo. Por ejemplo, supongamos que necesitas un 55% de win rate para que tu child pueda llegar a un adult convencional. En papel, con ese criterio, uno esperaría que de toda la player base un 45% evolucione y el resto muera al no poder evolucionar. Si después te hiciera falta un 65% de victorias para llegar a Perfect, con esa lógica de nuevo, solamente el 35% pasaría a la stage siguiente. Si tomamos el 35% del 45% que tomamos al principio, esto te da aproximadamente un 15,75% de todos los jugadores iniciales llegando a Perfect. O eso sería si no tuviéramos a esta puta babosa verde. ¿Se acuerdan que Dra ya aclaró antes que Numemon es básicamente el premio por hacer todo mal? Bueno, si no logras pasar de child a adult, tu premio es no vas a morir pero tenés un Numemon. ¿Qué implica esto? Bueno, esto de que dijimos de que por el win rate solamente el 45% evoluciona a adult, y esta fue nuestra primera concepción errada, se va todo a la mierda. Esto se debe a que con esta excusa de Numemon, el 100% evoluciona a adult, pero solo el 45% tiene la chance de evolucionar en algo bueno, y esto es porque aunque tengan el win rate no implica que cumplieron el resto de criterios o la cantidad correcta de peleas o lo demás necesario. Tomando de ejemplo el lanzamiento de NetDriver, tomamos a las primeras 2227 personas en llegar a adult. De todo ese grupo, 92,2% consiguieron un Numemon, y es aún peor si contamos a los que tenían un Sukamon, que es otro adult mutante
mutante que tiene stats reducidas y es incluso peor que Numemon, y a los que sacaron a Jeremon, que es básicamente un Numemon con una Side Evolution, y también tiene stats inferiores al resto de Adults. Con todo esto tenemos un 95,9% de todos los Adults. ¿Entienden que de 2227 jugadores, 96% tenían algo que no servía para nada? Partiendo de, como dije, 2227 jugadores, 2136 tenían un Digimon Grupo I. Estos Digimon son los que a ojos de diseño siempre interpretábamos como un no evolucionan, pero no podía ser más errado porque sí lo hacían, solo que en algo abismalmente inferior. Y en consecuencia, ahora tenés a 91 jugadores que sí llegaron a un adult decente y todos tienen a libre disposición 2136 sacos de boxeo para farmear sin problemas. En pocas palabras, cada jugador con un adult bueno tiene a 24 jugadores diferentes para cagar a palos sin parar. No solamente eso, sino que inevitablemente muchos Numemon van a pelear entre sí y con el ejemplo que les puse antes, les estamos regalando un aumento de 50.000% sus chances evolutivas. Ahora sí, muy ominoso, muy tétrico, muy impactante todos los numeritos, pero ¿qué efecto tiene realmente en el juego en sí? Bueno, volvamos a todo el caso que planteamos antes y pongamos de ejemplo 10.000 jugadores. Asumamos que hicieron todo perfecto y lo único que lo está limitando sea el win rate, y esto ya es ser muy generosos. Con el planteo inicial de que solamente 45% pasarían a Adult y solamente 35% de esos pasarían a Perfect, tendríamos solamente 1575 de los 10.000 jugadores iniciales en Perfect y el resto estaría muerto. Pero como todos pasan a Adult en mejor o peor manera, terminaríamos con 3.500 jugadores en Perfect, más del doble de los que deberían estar llegando. Obviamente no usé los porcentajes de win rate de NetDrivers para no spoilearlos, pero la diferencia no afecta a los resultados, así que tranquilos. O sea, sí, al final del día, 6.500 jugadores vuelven al Digitama cuando su Adult muere, pero sigue siendo muy lejos del número que debería ser, ya que están llegando más a Adults de los que realmente deberían. Ahora, el verdadero problema o lo gracioso de todo esto es que es un arquetipo que Digimon mantuvo siempre en todo Biped. Desde el primero hasta el último Vital Bracelet, siempre hay una evolución adulta a la que podés llegar sin hacer nada. Si bien en los Bipeds el requisito de peleas y win rate solo era para pasar de adulta perfecta, y técnicamente los Numemons no eran un problema. Por otro lado, el Vital Bracelet fue la primera vez donde se animaron a cambiar esto un poco, ya que acá las peleas sí afectaban a qué adult íbamos a obtener, y en función de cuántas teníamos hechas cambiaba la evolución, aunque no se tomaba en cuenta el win rate en la etapa de Child, solamente la cantidad de peleas. ¿Cómo se terminó yendo todo tan a la mierda entonces y por qué esto se volvió tan crítico? Es un error muy clásico al referenciar otros sistemas o hacer cambios a la ligera sin realmente pensar que estás haciendo al hacer un videojuego. Como bien dije, Numemon o cualquier Digimon del grupo I sale al no cumplir ningún otro requisito evolutivo. Es un castigo, pero llegar a Adult nunca te pedía peleas hasta el Vital Bracelet y aún así tampoco contemplaba tu win rate para pasar a Adult. Al cambiar esto en NetDriver para que todo se centre 100% en el PvP y requieras un mínimo de peleas y además un mínimo de win rate para pasar a Adult, esto incrementó la cantidad de Digimons grupo I, ya que al complejizar los requisitos aumentas la cantidad de gente que no los va a cumplir y no va a evolucionar correctamente. Y además estás reduciendo artificialmente la dificultad de llegar a Perfect, ya que estás aumentando la población de adults que resultan peleas fáciles para los que sí pudieron evolucionar con todos los requisitos. Creo que ahí está empezando a tomar un poco más de forma y lo pueden ver mejor, ¿no? Ahora bien, obviamente no se puede hacer que fallar la evolución adult te instamate porque sería la mierda más frustrante del mundo, y sacar al factor Numemon hace que saques un elemento icónico de la franquicia para muchos. Entonces, ¿cómo podemos solucionar todo esto o cómo lo solucionamos con NetDriver? Me gustaría decir que fue fácil y tirar un remate, un chiste y cagarnos de risa, pero la verdad es que fueron semanas de probar una forma y darnos cuenta que no servía, y por otras semanas probar otra y darle vuelta a todo y terminar tocando toda lógica relacionada al emparejamiento posible de NetDriver múltiples veces hasta llegar a un sistema que fuerce peleas justas, lo que terminó decantando por un lado los Numemons y por otro lado el resto de jugadores de forma indirecta. Y esto a la vez fuerza un entorno donde aquellos Numemon que sí logran conseguir victorias empiecen a matarse entre sí y no al resto, y esto hace que limites al máximo posible el impacto en el esquema general de las cosas. Y sonó como un palabrerío de la puta madre, gente, pero básicamente la pasamos como el culo por semanas, por no decir meses, solamente probando una idea tras de otra para darnos cuenta de que no funcionaba, tirarla a la basura, empezar de cero, probar otra cosa, que la gente nos putee porque tampoco funcionaba y se estaban frustrando, y así con el tiempo llegar a algo que medianamente funcionaba hasta que le dimos forma y empezó a funcionar en serio. Pero para meter una pequeña explicación breve con esto, básicamente ahora todos tienen un puntaje determinado por su cantidad de victorias y su cantidad de derrotas, y en base a eso se los emparejan. Entonces, obviamente, los Numemon al perder más van a empezar a caer al fondo de este escalón de emparejamiento, mientras que los que empiecen a ganar van a empezar a subir. Por ende, los que empiecen a ganar muchas victorias van a tener que pelearse contra otra gente con muchas victorias, haciendo que vuelvan a caer o subir en el escalón en base a su habilidad. Y por otro lado, los Numemon van a empezar a pelearse entre ellos, pero al subir mucho el escalón van a tener que enfrentarse a Digimons normales y otra vez van a estar puestos en riesgo sus capacidades evolutivas. Ahora, para no dar mil vueltas más y cerrar un poco esta idea, ¿qué nos llevamos de todo esto? Que irónicamente el nivel Ultimate solucionó y mató todo al 100%. Como bien aclaró Drayo, tenemos un sobreénfasis en este nivel que opacó y arruinó el valor de todo lo demás, sobre todo por cómo los productos buscan rusharte todo hasta ahí si no son un biped, y en el caso de los bipeds hoy en día te dan
1000 herramientas como un modo single player para que puedas farmear en 10 minutos todos los requisitos necesarios. Esto hizo que todo lo demás valiera verga, ya que si bien en los videojuegos tus primeras 2 o 3 horas son con Adults o Perfects, pasado ese punto nunca más tocas algo que no sea un Ultimate por las próximas 50 o más horas de juego restantes. Y en el caso de los bipeds, al llegar a Ultimate sus necesidades son mínimas, por lo que literalmente tu Digimon es inmortal ya que no hay un límite de vida en los bipeds actuales. Qué trucazo, ¿no? ¿Para qué pensar o recordar todo lo demás si es simplemente un trámite hasta llegar a la última etapa? Y a ver, no es una cosa que le pasa solamente a Digimon, le pasa a toda franquicia de este estilo. ¿Quién carajo se acuerda con anhelo una evolución intermedia en Pokémon? Todos amamos a Charizard, todos nos acordamos de haber elegido a Charmander, pero ¿cuándo viste a alguien hablar apasionadamente de un Charmeleon? Nos importa un carajo, lo mismo con Ivysaur o Wartortle, están ahí porque tienen que estar ahí, pero a nadie le importan al final del día. No tienen este impacto de comenzar, ya que no son tu primer escalón en una aventura, ni te perduran el tiempo porque son solamente un simple escalón intermedio. Están ahí para dejarte llegar de un lado al otro y te dejan de importar. Por otro lado, desde un lado o perspectiva de balance, ahí sí te genera un doble filtro. Por ejemplo, en el Biped Color necesitamos 80% de win rate o más en al menos 15 peleas siendo adult para poder llegar a Perfect. Si estamos entre 60 u 80% de win rate, solo tenemos un 50% de chances de evolucionar para que vean lo hardcore que es esto y después no lloren tanto por NetDriver. Y después, otra vez necesitas un 80% de win rate en 15 peleas más siendo Perfect para poder pasar a Ultimate. Si les parecía brutal el número que puse de ejemplo en NetDriver, con estos valores solamente 400 de 10.000 llegarían a Ultimate. Y si nos vamos al Vital Bracelet es lo mismo, necesitábamos un 60% en ambas etapas para pasar de una a la otra con una evolución buena. Así que ahí el número te baja a 1600 de 10.000. Y no nos olvidemos de que en ambos, tanto el Vital Bracelet como el Bipeta Color, como un montón de Bipeds de los viejos hasta los actuales, te permitían farmear opciones de PvE donde tenés control absoluto sobre lo que le estás peleando y eso hace que siempre pelees de forma favorable haciendo que todo sea trivial. Pero sumamos nomás por un tiempo que solo usamos PvP, que somos unos puristas y que queremos hacer todo como realmente debería funcionar sin todas las herramientas extras que nos dan hoy en día. Entonces, con esto en mente, esto hace que si bien todos llegan a Adult, unos pocos van a llegar a Perfect y solamente unos pocos dentro de los pocos van a llegar a Ultimate, siendo realmente los mejores de los mejores o los Digimon definitivos. Aún así, convengamos que igual desde su debut en el Pendulum, si bien no tenías PvE para farmear win rate, si no podías cumplir requisitos, siempre tenías la opción de hacer unas Yogres, pero para balancear las Ultimates que salían de sí cumplir los requisitos, tenían un 25% más de tiempo de vida que los que salían de forma artificial con unas Yogres. Para resumir esto último, a nivel balance, la etapa Ultimate vino a solventar el problema de que todos llegaran a Adult agregando un segundo filtro, dando opciones creativas para quienes no podían llegar de forma convencional, pero creando una fuerte separación entre quienes llegaban con esfuerzo puro y duro y quien llegaba con creatividad. Pero aún así rápidamente se perdió el sentido de todo esto, ya que el Pendulum Progress agregó la opción del PvE. Y no solamente eso, sino que en esta versión ganar nos contaba la victoria, pero perder no contaba la derrota, haciendo que básicamente siempre tengamos 100% de win rate. Está bien, yo te lo entiendo, ya que en esa época algunos Ultimates te pedían 150 o 400 peleas como requisitos evolutivos. O sea, todo bien, pipa, pero suena mal por todos lados. Peleas que no te cuentan las derrotas, pero sí te cuentan la victoria. ¿Qué carajo estaban pensando ahí? ¿Qué aprendimos al final del día de todo esto, gente? Siempre analicen todo desde 20.000 ángulos posibles. Sean absurdamente minuciosos, psicópatas, esquizofrénicos, y no solamente eso. Cuanto más simple suene algo, cuanto más simple y facilito suene un sistema o cambio o mejora, es porque seguramente algo, y algo muy grande, intricado, y que esté en otro lado del juego o el sistema, se te está pasando por alto y te va a explotar en la cara y se va a ir todo a la puta mierda. En conclusión, y si bien Digimon empezó como una franquicia brutal y basada en los combates como modo de supervivencia, se pasaron la idea por las pelotas de forma muy rápida y todas las etapas se desvalorizaron de forma demencial por la prostitución de los Ultimates. Y fíjense cómo tenemos integrado esto, que siempre que Bandai nos saca un Ultimate nuevo, agarramos y nuestra primera reacción o frase, para todos, y yo me incluyo, es: al fin este Digimon viejo tiene una línea evolutiva completa, implicando que ya está en el subconsciente de todos de que no tener un Ultimate para un Digimon implica que ese Digimon es choto porque no sirve, excepto por ese 1% que literalmente son perfects con fuerza de Ultimates, pero no importa. ¿Es la solución de NetDriver la mejor? Y mira, decirte que es la mejor del mundo sería ser un egocéntrico de mi parte, pero al menos puedo decirte que en mi opinión y gusto 100% personal, sí lo es. Y no lo habría programado así si no lo creyera plenamente. ¿Es la única forma de solventar esta problemática? No, debe haber infinitas, y esto es lo que pasa con cualquier tipo de sistema, pero esta es la que quisimos tomar nosotros para fomentar el PvP, ya que es nuestro foco principal con NetDriver. Si tuvieras un jueguito de granjas con Digimon, obviamente el enfoque no sería el PvP, y deberías hacer otro tipo de matufia super hardcore para ese tipo de juego, como por ejemplo, no sé, cosechar 50.000 cosas en tu granjita. Pero de nuevo, en el caso de NetDriver, estos requisitos van alineados al core del juego, y si bien generan mucha frustración, no se los voy a negar, viendo la respuesta general de todos los jugadores con más de un mes de juego encima, la satisfacción que tienen cuando logran sacar un adult que no sea Numemon es inmensa. Y ni siquiera les cuento la gente que
logró llegar a Perfect o peor aún a los Perfects raros y difíciles. Viéndolo todo en retrospectiva, ahora que ya lleva un tiempo funcionando, puedo decir con total certeza que le guste a quien le guste, definitivamente cumplimos nuestra meta con Drayo. Cada pequeño paso y escalón que logramos avanzar se siente realmente gratificante y cada etapa cuenta. Cada pelea que sufrimos, cada Digimon que perdemos y cada driver que rompemos, todo se siente que realmente valió la pena cuando finalmente logramos obtener esa tan codiciada evolución final. Les dije que la explicación era intensa. Obviamente un resumen de todo esto, que ya es algo mega evidente, es que diseñar videojuegos es complicado, sobre todo en casos como estos donde no hay una estructura clara de cómo hacer las cosas. Seguramente en un futuro abordemos esto de forma general, pero no existen medias tintas. Si querés hacer algo bien tenés que, te guste o no, ser un neurótico y asegurar cada cosa, cada pequeño detalle. Muchas veces una idea va a sonar genial en papel, pero en la práctica, dicho de forma burda, es basura. Al final saber diseñar algo implica poder atacar la idea por todos los ángulos, desarticulándola y buscar los problemas de la misma, viendo cómo podría o no funcionar. Por mi parte estoy bastante contento con el resultado y cómo pudimos ir llevando las cosas. ¿Nos hemos dado múltiples cabezazos con el juego? Sí, pero hemos aprendido y crecido en cada paso. Dicho esto, pueden descargar y jugar NetDriver con el link en la descripción. Y el mensaje fijado, es completamente gratis, pero tienen la opción de apoyar a nuestro estudio, ya sea por Itch.io o Patreon, de manera completamente optativa. Con eso podemos financiar mucho más contenido para el juego y seguir trabajando en otros proyectos. Gracias como siempre por su apoyo constante y los dejo con Kuja para despedir el video. Así es, gente. En efecto, con estas cosas solo te queda volverte loco y testear una y otra vez, y también aceptar que vas a tener compromisos porque no hay nunca una solución perfecta, o entras en un bucle infinito de sí, pero con esto sería mejor y nunca salís de ahí. Al final del día, y eso que me fumé infinidad de videos, desde gente random a dioses de la industria con décadas de experiencia encima, todo es un depende gigante siempre, desde poner numeritos para las estadísticas de un personaje a cómo se va a llevar a cabo la lógica de todo. Siempre es depende, vos probá y fíjate si te divierte. Y la realidad es que eso es el objetivo final siempre. Si el juego te dejó pensando después de jugarlo o si te produjo algo, ya es más que suficiente. Por fuera de eso, es solo cuestión de probar y testear una y otra vez y probar cosas extraños, tomar en cuenta el feedback de la gente donde realmente sea de calidad, ya que si escuchas todo lo que te dicen para complacer a la gente vas a cagar todo y hacer lo más tonto posible, y así iterar sobre lo que tenés hasta que estás conforme con el resultado final. Les agradecemos como siempre el enorme apoyo que le dieron a NetDriver hasta ahora, a pesar de que ha tenido un lanzamiento bastante caótico y tuvimos un montón de problemas, y esperamos que sigan disfrutándolo y acompañándonos por mucho más tiempo, ya que tenemos actualizaciones y contenido nuevo para meses y meses. Ahora sí, como siempre gente, los veo en el próximo video o directo de Reworldy. Adiós.